Buenas, ya estamos por aquí. Vamos a trabajar un poquito, a ver si aprovechamos bien el día, porque hemos venido hoy un poquito más temprano que otras veces y a ver si por lo menos el tiempo que hemos conseguido nos cunde y podemos hacer alguna cosita. Él ya ha empezado, está intentando clavar la jardinera nueva al lado y yo creo que con eso nos da para todo el día entero. De todas formas, yo voy a intentar ponerme a pintar aquella jardinera y mientras tanto pues él está trabajando en poner la otra jardinera. Yo le ayudaría, pero estoy un poquito lesionada, así que voy a hacer lo que pueda por ayudarle, pero si veo que me duele, paro. Bueno, pues ya he terminado de pintar este cajoncito de aquí y ya está pintado tanto por fuera como por dentro. Ahora, cuando se seque, limpiaré la tierra por aquí un poco para que no queden tantos restos de pino, etcétera. Moveré un poquito el suelo para que se mezcle bien con el sustrato universal que voy a echar. Echaré un par de bolsas de 50 y la mezclaré con sustrato de lombriz, que creo que es lo mejor. Y entonces ya tenemos el cajón preparado para sembrar lo que queramos. Y este de aquí ya está casi, la base está casi lista. En la piedrecita es donde va a ir la piqueta que falta y ahora vamos a intentar ponerla. Bueno, pues ya están colocadas las dos jardineras. Esta de aquí nos ha quedado un poquito regulín. Vamos, no están perfectas ninguna de las dos. Pero en esta de aquí se nota bastante que las tablas del fondo están más oblicuas. Pero todo esto es por el terreno. Tendríamos, claro, como se hace bien hecho es alisando primero el terreno. Y una vez que el terreno está liso, colocando las tablas y pinchando ya en el suelo las jardineras. Pero como el suelo no está liso, pues evidentemente se nota el contraste. Pero bueno, tampoco está tan mal. Creo que voy a dejar pintadas estas jardineras de aquí para la próxima vez que venga, dejar ya los cajones rellenos con el sustrato y el humus y la tierra preparada para cultivar. Ya vamos de vuelta para casita. Hemos hecho bastantes cosas hoy. Yo he forzado un poquito la muñeca más de lo que pensaba forzarla, pero bueno, ya tendré tiempo de recuperarme si ahora dan un montón de días de lluvia. Él ha clavado las estacas de la otra jardinera y yo he pegado los tablones a ella con los clavitos y eso.
Y luego se ha puesto a desbrozar, ha dejado muy limpita la parte que, digamos, justo contraria al pozo. La ha dejado bastante limpita, desbrozando con la propia desbrozadora, y también le ha dado con el rastrillo. Luego estuve yo regando y he pintado también las dos jardineras. Las he dejado perfectas preparadas para que el próximo día me acerque a la tienda. Pero no voy a decir su nombre porque este vídeo no está patrocinado. Así que, bueno, me acercaré allí, compraré el sustrato y también compraré un mousse de lombriz. Las mezclaré y creo que con un par de sacos de 50 litros voy a ir más o menos bien, por lo menos para una jardinera. Así más o menos calculo cuánto me va a hacer falta para rellenar las dos. Y creo que poquito más. No nos han picado mucho los mosquitos. Yo me he pegado un par de martillazos en la mano contraria a la que tengo mal, así que ahora ya estoy más o menos compensada. Y bueno, muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado. Chao.